Hoy un lujo, este programa de Hablemos de Tango. Todos los lunes, ustedes saben que estamos aquí con Tango El Chamullo Buenos Aires, nuestro canal de YouTube. Y sí, es un lujo porque tengo el honor de entrevistar a quien, además de ser mi profesor, es un excelente director, coreógrafo, maestro, bailarín, el señor Carlos Borges, la leyenda. Aquí está. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Contento, re contento de que estemos acá hablando de esto. Y bueno, es un placer Con para chamullo. nosotros, para Nelson y para mí que nos hayas recibido en tu bellísima casa junto con Norma, así que muy agradecidos. Y bueno, vamos a aprovechar todo lo que podamos para estar acá, que Carlos nos cuente un poco de su vida. ¿Cómo empezó tu vinculación en este mundo fantástico del espectáculo? Yo creo que es el destino, la casualidad, supongo, porque resulta ser que Mayoral y Samaria, que es una pareja conocida, ellos habían inventado un show que eran músicos que bailaban y cantaban y los auspiciaba el Canal 13. Ellos estuvieron ensayando casi un año, yo hacía música, pero de rock, y yo iba con él. Samaria es hermana mía. Mucha gente no sabe que es hermana mía, por eso cuento. Y resulta ser que como ellos iban a ensayar al canal, yo empecé a ir con ellos. Iba para ver si me conectaba con el rock. Y ellos mientras armaban ese show de músicos que bailaban y cantaban. Resulta ser que después de un tiempo se les va el bajista y me convencen a mí para poder hacerlo. O sea que para mí era una locura, porque del rock pasar al tango era muy complicado. Así que me llevó 3 meses, y en los 3 meses debuté en San Juan, en el Festival de la Uva, y ahí empezó mi historia con el tango, que yo pensaba que nunca iba a bailar, porque a nadie le decía que era bailarín, siempre fui músico. Así que así empecé. Y eso me llevó a viajar por varios países con Mayoral y también por la capital. Después de eso pasó un tiempo que se terminó esa etapa, y yo entro en Geva, me contrata Gimnasia y Esgrima, el Club Gimnasia y Esgrima, en los años 80. Y estoy ahí como entrenador, me pagaban ahí, iba 2 veces por semana. Y aparte hacía algunas cosas, pero no bailando, seguía con la música. Resulta ser que en un momento dado Mayoral tenía un show en Ecuador y me dice: Carlos, ¿te animás a hacerlo vos con 3 músicos y un cantante? Le digo: sí, dale. Entonces hay un coreógrafo que lo ayudaba a Mayoral, se llamaba Adel Colanza, es muy conocido. Lo ayudaba a Mayoral y era el que me había enseñado a mí a algunas cosas, junto con Mayoral, por supuesto, que fue mi primer profesor Mayoral. Y resulta ser que, bueno, me presenta una chica, a Graciela Prancevic, y ella no puede ir a Ecuador conmigo porque estaba trabajando en comedias musicales. Entonces me presentan otra bailarina que trabajaba en televisión, y me voy con esa bailarina y hago Ecuador, el Hotel Oro Verde, y hago ese trabajo. Que lo tenía que hacer Mayoral, pero como Mayoral no puede ir, me manda a mí de cambio. Bueno, ahí empieza mi historia como bailarín, ahí empieza a pasar lo del bailarín. Voy a hacer una pregunta indiscreta. Sí. ¿Cuántos años han pasado de esta anécdota? Uy, muchísimo. Empecé a los 17 años. Bien. Era menor de edad, para trabajar con Mayoral precisaba permiso de mi viejo, para trabajar de noche. Bueno, y lo conseguiste, obviamente, sí, teniendo a Esa María de Hermana, sí, lo conseguiste. Claro. Así que eso me hizo viajar por muchos lados. Ahora realmente cuando me hago solista con Graciela Prancevic, una bailarina que me recomienda Adel Colanza, que él me había aconsejado a ella porque decía que era un diamante en bruto. Así que cuando la conocí yo medio me asusté porque tenía el pelo cortito, parecía como rapada, parecía un vietnamita, para el tango era medio raro. Bueno, la cuestión de que empezamos a ensayar 2 o 3 meses. 2 meses creo que ensayamos juntos. Yo tenía un lugar para ensayar y una compañera nos dice: hay un casting con Mariano Mores en tal lado. Marty Cosen era el empresario. Entonces voy y hago La Zumba, un tema que había armado, y resulta ser que antes de terminar el tema el tipo me dice: está bien, está todo bien, están contratados. Me voy en el año 86, me voy con Mores, miento, en el 85 me voy con Mores.
Y estaba trabajando, ¿sabés dónde estaba dando clase? En hebraica. Ajá. Hice un año hebraica. Y cuando me contratan Mores, hacíamos Israel. O sea que los alumnos de hebraica me pedían toda la bolsita de Tierra Santa de la... Claro. Bueno, me acuerdo de eso. Para que le traiga. Bueno, con Mores pude hacer Israel, pude hacer Italia, 3 estados. Bailamos por todos lados, hicimos Estados Unidos y Las Vegas. Y en Estados Unidos, en el Waldorf Astoria, como estoy bailando con Mores con 27 músicos, yo no sabía que estaba Claudio Segovia viéndome bailar. Cuando termino de bailar, qué sé yo, él me viene, me saluda y me dice que me había filmado y que me había filmado a mí, a otro compañero que se llamaba Luis Pereira, y que en 15 días con el otro director iban a decidir quién iba a subir a Tango Argentino. Así que yo seguí con mi película con Mariano Mores, y cuando vuelva a la Argentina, a los 15 días exacto, como dijo él, me suena a mí el teléfono en vez de al otro, y subo a Tango Argentino. Y ahí te descubrió, en ese momento ahí me te descubrió descubre, con Mores, sí. Segovia, nada más y Sí. nada menos, el creador Todo, del tango argentino. Y tuviste la oportunidad de viajar con tango argentino Sí, por todo el mundo, sí. ¿y durante cuántos años? Uy, bueno, desde el 86 estuve hasta el 2000, creo que 2003, creo que duró Tango Argentino. Una locura. Igualmente hubo una época que se muere uno de los directores, el Orizoli, se muere, y entonces para un año el tango. Y en ese momento Luis Bravo, que es el director que era músico de tango argentino, Luis Bravo, arma Forever Tango. Y me dice, Borges, ¿te venís conmigo a Forever Tango en ese año? Y yo dije que sí, y así que soy original de Forever Tango también. O sea que trabajaba con Forever Tango y con Tango Argentino en un momento al mismo tiempo casi. ¿Y qué figuras te acompañaron ahí en tango argentino? En Tango Argentino, Virulazo y Elvira, Mayorelia y Samaría, Luciano y Gloria, Gloria Eduardo, Juan Carlos Copes, Miguel Ángel Soto, éramos creo que 8 parejas. Los Dinsel. Los Dinsel. O sea, maravilloso. Bueno, el tango argentino me hace de que yo pueda acelerar mi personalidad como bailarín, porque realmente yo, la única vez que armo mi primera coreografía la armo con Mores, que Mores no tenía bailarines solistas, pero en una parte de la gira él me pide de que haga la tablada. Entonces me dieron 15 días para que me arme la tablada como solista. Imagínate, las otras 6 parejas me querían matar, que era el único solista, ¿viste? Entonces, ¿qué digo? ¿Qué hago? Y entonces ahí me sale una cosa que después me da la creatividad. Hago la historia de lo que me pasaba con mi compañera de baile. Era como que ella me seducía, me hacía todo el piripipi, y cuando yo me acercaba era como que no quería saber nada. Sí. Y armo como esa historia. Un histeriqueo. Sí, un histeriqueo. Ajá. Y entonces armo en eso, y yo hacíamos separaciones y todo bailando y qué sé yo, y eso me da un éxito bárbaro con Mores primero. Siempre te caracterizaste por eso, ¿no? Sí. Por armar estas coreografías. Armo historias, Sí. contar una historia en vez de vender pasos. Sí. O sea, sí. tengo coreografías que son pasos, que en algún momento he hecho, cuando son grupales y todas esas, pero yo prefiero y trato de aconsejar a la mayoría de poder contar una historia, es mucho mejor. Es más, la mayoría de los éxitos de los grandes shows fueron las historias que lo sostienen al show. ¿Viste? Como por ejemplo, Tango Argentino tenía Milonguita, donde cuentan la historia de cómo fue de Milonguita. Entonces estábamos 8 parejas haciendo toda esa historia. Es muy bueno. Y bueno, yo hasta ahora me fueron dando el éxito, cosas que me pasaron y cosas que no me pasaban, que las inventaba yo. Por ejemplo, yo recuerdo en una oportunidad tuve la dicha de verte bailar, por ejemplo, entre muchas otras cosas, Felicia. Sí. Felicia también tiene una trama, Sí. una historia que vos creaste. Y mirá qué loco lo de Felicia que me contaste. Para hacer Felicia nos contrata Japón un año antes. O sea, nos pagaban todo para que armemos el show y después íbamos a Japón. Y a mí me toca hacer Felicia.
Yo los primeros meses, ya todos los bailarines tenían armado más o menos sus temas, y yo no encontraba qué hacer más allá de que escuchaba siempre la música todos los días, no me salía nada. Entonces en un momento aparece como una luz así que me dice, averigua qué sintió el autor. Y cuando voy al autor, resulta ser que el autor, Canaro, Sí. en una gira, se enamora de una bailarina. Y la bailarina no le da bola. Entonces él la sigue. Y la chica al último día de la gira le da un pico. Y entonces él hace escribir Felicia. Y así, en ella. eso. Y yo me inspiré en eso. Y entonces, yo la entro a ella así, y ahí sí armo Felicia. Sí, muy lindo. Yo Sí. recuerdo haberte visto bailar en el... Esa es la historia de Canaro. Eso es lo que me hacía que también se uniera más lo que hacía con lo que había escrito. Y contanos algo de la yumba. ¿Qué pasó con la yumba? Con la yumba es más divertida todavía. A ver. Resulta que un día estoy en una milonga que se llama El Viejo Correo. Me acuerdo como si fuera hoy. Y estamos haciendo una mesa y ahí había un tanguero, un milonguero, viejo, un hombre grande. Y entonces dice, muchachos, yo vengo acá a la milonga y bailo hasta las 4 o 5 de la mañana y cuando llego a mi casa mi germo me está esperando con el mate. Y le digo, ¿nunca pensaste que tu mujer por ahí llegó 30 minutos antes? ¿Para qué dijiste? Nos quería matar. Bien machista. Y bueno, y por una serie de cosas que él decía, era un machista extremo y enojoso, ¿viste? Y yo copio el personaje. Y entonces armo la yumba. Pero también fui al autor. Pero el personaje mío que yo atrapo es al machista. Y hago un machista. Hago así, que la trato como heavy. Es como Sí. violento, ¿no? Como Es una violento, coreografía sí. fuerte. Es más, hay un coreógrafo de París que me pidió autorización para poder hacer la zumba. Cuando él la vio al principio yo era medio traglodita, porque hacía la fuerza bruta, digamos. Después aprendí, me enseñó un karateca a hacer la fuerza limitada, como ¿no? Limitada. Y entonces empecé a hacer sonidos con la boca. Así que aparte de bailar, hacía sonidos. Era completo, digamos. Sí, todo. y lo que provocaba en el público cuando hacía sonidos. ¿Qué le pasaba a la gente? La Carlos? gente se paraba de pie cuando me escuchaba que yo hacía los gritos que pegaba. Se ponían los... Sí, era bárbaro. Tuvo un éxito increíble. Pero la de la zumba también yo averigüé qué pasó con cómo la creó la zumba Pugliese. Resulta que Pugliese un día está en un sótano tratando de componer algo. Y da la casualidad que en el piso de arriba había una práctica de tango. Y él lo único que escuchaba en el piso era ese pulso que tiene el tango, era... Y él empezó, param, pam, param, con el sonido de los pies, compuso, tenemos el invitado también. El invitado mío. Lo sigue a todos lados, Carlitos, así que él también va a Este es tener mi canal de aliado. YouTube. No lo dejan que para la entrevista. Es increíble. Estaba muy bien. Bueno, y volviendo entonces, escuchaba Pugliese ese sonido Sí. sobre su techo. Y así se creó la zumba. Qué increíble. Y a fuego lento, cuando le pregunté también al autor, me decía, yo me creía que era como hacer algo de a poco. Y me dijo, no, es un rumor de oreja en oreja, me mató. Ah, mira, totalmente Y diferente. después me dijo que tenía influencia con música clásica y qué sé yo. Bueno, Así que... muchas influencias eso, diferentes. Y bueno, y en el tango argentino lo que más me dio fue que la posibilidad de poder desarrollar nuestra personalidad muy rápidamente, porque no podías hacer pasos secuencias de otros bailarines. O sea que estaban todos ya muy afilados, eran todos muy conocidos acá. Yo no me conocía a nadie acá. Me conocía a vos, me conocía a vos y unos 3 amigos más cuando me voy a Europa. Yo triunfo en Europa. O sea, porque ahí cuando me obligan a no hacer pasos, yo también empiezo a inventar, a crear. Ahí aparece la creación cosas de del la estilo. galera, ¿no? Tu estilo tan particular, Claro. tan distinto a todos. Claro. Baila Borges, Claro. es un estilo único. Es único, sí. Y casi no hacía aéreo, ahora es todo aéreo. Anda bien. Así que... Antes era más al piso, inclusive ese tango, en ese tango Bueno, el argentino, tango argentino tango, triunfa. Sí.
en París porque era todo al piso. Nadie hacía trucos ni nada. Lo que cambia la historia es cuando llegamos a Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? Y en Estados Unidos los americanos precisaban que hagamos doble salto mortal, cuchillo en el cuello. Entonces se venía abajo del teatro, se paraban de pie. Entonces todo el mundo empezó a crear algunas figuras más aéreas. El que más hacía aéreo era Eduardo Arquimbaum. Pero también el otro día vi unas imágenes de Copes al principio, cuando él empezó, y era impresionante los ganchos que hacía y todo. Sin embargo, el tango argentino era el que menos hacía nada el que más pegaba al piso, bien tango salón, digamos. Claro. Bien tango salón. Pero lo que yo veo es que sí, que en Estados Unidos cambió el estilo del tango, y ahora más porque la nueva generación lo llevó al extremo. ¿Y qué pasó en Forever Tango? En Forever Tango fue interesante también porque al principio, el primer Forever Tango lo dirigió Arquimbaum, Gloria y Eduardo. Y no resultó el primero, porque no tenían clara cómo vender el show, cómo promocionarlo. Lo promocionaban tarde, entonces cuando estábamos 15 días, la gente se enteraba cuando nos íbamos. Entonces el primer Forever fracasa, íbamos con ropa nuestra aparte, porque no tenían ni ropa. No, para el show. Cada uno te tuvo que ir con la ropa de show de personal. Así que el primero fue así. Y también hubo vestuario después que pusieron ellos para determinados números, pero tuvimos que llevar ropa nuestra también. Así que bueno, y ese después cambió, después se armó el segundo Forever Tango, que ese sí pegó, y bueno, yo estuve trabajando bastante también allí. Eso nunca se terminó, Forever Tango. No, Forever todavía sigue. Es el día de hoy que está vigente. Sí. Lo que yo siento que es bueno que soy original. Soy original de Forever, o sea que empecé cuando recién empezó. Cuando nació claro. Forever Tango nació. Y después coreografiamos grupalmente con Luis Pereira, hacíamos coreografías para Forever también grupales. Porque en la mayoría de los shows así grandes hay un grupo de bailarines que aceptan armar coreografías grupales entre varios. Entonces ajá. Me dan 32 tiempos a mí, 32 tiempos al mago, 32 del otro, y después los juntamos. Entonces yo aprendí eso, que también es bastante bueno para armar coreografía. Y háblame de Carlos Borges, maestro, profe, paciencia, ductilidad con tus alumnas. Para mí un placer haber aprendido con vos. Yo soy, siempre me mando la parte, ¿no? Mi profe. Aprendiste bien. El maestro Carlos Borges, uno de los tantos en esa maravillosa academia de. Sí, yo a veces pienso que lo más entretenido que tenía yo, especialmente en GEBA, voy a hablar del Club Gimnasio de Grima, que es donde tenía muchos alumnos. Empecé en los 80 en el gimnasio. Y eran tenía como más de 30 alumnos. Y yo fui el primero que empecé a hacer show al fin de año con los alumnos. Entonces eso me trajo muchos más alumnos y me hacía trabajar más también. Porque ¿y la gente iba a ver los shows? La gente llevábamos, porque tienen un teatro. Yo estaba acá en Aldao, acá en el centro, Bartolomé Mitre y Cerrito. O sea que exhibían todos los alumnos al final del año. Al final del año íbamos al teatro y nos comprábamos ropa, todo disfrazado. Era muy divertido. ¿A vos te encanta disfrazarte cuando bailás? ¿Por qué te tira esa necesidad del disfraz? Porque, mira, hasta ahora me dura, porque supongo que me gusta. Una vez probé, mira, me pasó esto. Una vez me contrata una milonga y me dice, Borges, ¿puede venir a hacer un show? Sí, le digo, mira que voy a venir caracterizado. Le digo, voy a llegar un rato antes del show. Le digo, avisar la entrada, porque voy a venir caracterizado y no me van a conocer. Cuando llego a la milonga no me dejaban entrar. Entonces, resulta que tuve que llamar al dueño para que me reconociera. Le tuve que hablar diciendo, soy Borges. Pues ni entro. Y cuando entrábamos teníamos un armado que, por ejemplo, se presentaban a los Borges y solo salía Inés, Graciela, digamos, y no me encontraban a mí.
Y yo me ponía en la barra así, me hacía el boludo, me quedaba así. Y entonces nadie me conocía en el momento. ¿Dónde está Borges? ¿Dónde está? No lo encontramos. Bueno, y alguien que quiera bailar con Inés, decía, entonces yo de la barra decía yo. Todas esas cosas se te ocurrían Sí, a vos. se me ocurrían a mí. Y entonces después sí me mostraba como la Borges. Eso fue bastante... Ahí es donde me gustaba. Lo mismo me pasó cuando bailé la voz de Horacio Ferrer. Sí. Salí Quiere salir. Quiere protagonismo, el gato baila tango. Me imagino que sí. En la casa de Borges, que Sí. mejor. ¿Y ahí qué pasó con...? No sé qué te había dicho, pero Que habías también impactado con una coreografía que habías hecho para quién. Horacio Ferrer. Horacio Ferrer. Me manda un día un poema de él que se llama El Apocalipsis del Tango y me dicen, Borges, quiero que bailes mi voz. Me mandó escrito la letra. Entonces yo, sin música, ¿no? Entonces yo me leía la letra y entonces digo, uy, esto me da a convertirme en Moisés, digo yo. Entonces me empiezo a maquillar y me pongo una peluca blanca así, y me pongo barba, todo, y me hago toda una cosa que me queda como una hora. Cuando llego y él me dice, sacate todo esto, porque es gracioso. Me hizo sacar todo. ¿Te tuviste que sacar el disfraz para bailar? Sí, porque él no quería que yo me disfrazara. Bueno, ¿y qué pasó al final? Bueno, ¿Te sacaste el disfraz? No, me saco el disfraz y lo hago. Y resulta que yo venía de tomar un conocimiento, soy premi, tengo un conocimiento de la India, el Gurú Maharaji me dio los 3 conocimientos para ir al interior y yo en ese momento había tomado el conocimiento ese día. Entonces veníamos muy energéticos. Claro. Entonces bailamos en el molino, había mucha gente. Y bueno, y él cuando empieza a contar toda la historia del Apocalipsis, empieza a hacer todo el poema de él, estaba todo fenómeno y yo bailaba lo que él decía y hacía hasta inclusive yo sonidos y cosas, está grabado eso. Pero al final él no esperaba de que yo me iba a morir. Cuando él dice, y el tango final, y yo me muero. Nos caemos los dos y somos muertos. En el medio del escenario. En el medio de la escena. Entonces él se queda como duro. Y yo me río y le hago así. Y eso quedó para siempre. Porque... Claro, una manera de interpretar la letra. Sí, la seguro. letra, claro. Sos un creador constante. Y Es todavía muy tenés divertido. más cosas en la cabeza, me dijiste. Sí. No parás. Bueno, ahora me gustaría, no lo quiero tampoco revelar mucho. No. Pero me gusta, por ejemplo, hasta inventarnos nombres de parejas. ¿Cómo es eso? Por Y ejemplo? sería como yo te dijera Lampazo y Filomena. Ajá. Entonces vos sos Filomena y yo Lampazo. Y nos Sí. disfrazamos de eso. Y hacemos una coreografía armada de ese estilo. Bien. Puedo ser, por ejemplo, un viejo de 90 años y con barba y todo y ir y armar una coreografía. Que lo hago porque, ¿sabés qué pasaba? ¿Por qué me lo de los disfraces? Porque en las compañías estas gigantescas y exitosas, el último día de cada gira, las giras duraban un año, no era una girita. Era una gira que nos llevaba 6 meses, 9 meses. Veníamos 2 meses por año a la Argentina. Nada. Y volvíamos a laburar todos los días, no 7 días, laburábamos 9 funciones por semana. O sea que hacíamos a la tarde a las 2 de la tarde. Y los últimos días te dejaban que todos dentro de su solo se pudieran convertir en algo. Y entonces como teníamos un maquillador, Jean-Luc Divito, que era el que hacía Cats, el que disfrazaba Cats, el que maquillaba Cats, yo me acuerdo que en uno de esos finales él me dice, te voy a convertir en Drácula de a poco. Bueno, y entonces empieza el show y me empieza a caracterizar. Y así cada cuadro, y al final yo soy Drácula. Y al final salgo así en el último día, ¿no? Y salgo así y hago, le agarro a ella así, le agarro el cuello en el baile. ¡Qué maravilla! Era una maravilla. Y en Londres, por ejemplo, me pasó una cosa buenísima también, pero me caracterizo de viejo, ese también lo tengo filmado. Ahí me caracterizo de viejo, también el mismo maquillador me pone barba y todo. Si vos me ves cuando me toma la cámara así, soy irreconocible. Y teníamos mucho training.
Entonces lo que era difícil es agarrar y meterte dentro del personaje, que se me viera viejo bailando. Entonces, y los músicos, como era estábamos como, ellos lo tomaban como en joda, lo que yo estaba disfrazado, me tocaban más rápido. Entonces, yo tenía que ir en quinta, apurado, y sin perder el personaje, ¿no? Seguro. Era loquísimo. ¿Y cuándo terminó toda esta vorágine de tango argentino, de Forever Tango? ¿Cuándo dijiste, bueno, ahora un poco más tranquilo? Bueno, tango argentino para solo, la última que hicimos, yo no me acuerdo si fue en el 2003 creo, que hicimos el Obelisco, el show en el Obelisco, porque nosotros, tango argentino no quería venir a trabajar a Argentina, porque cuento también un secreto de tango argentino. A tango argentino, Argentina no ayudó, la cultura argentina no lo ayudó, no colaboró. Colaboró Francia. Los creadores de tango argentino, lo que lo pusieron de pie fue Francia, que puso la plata. Y bueno, y así fue. Después tuvo un éxito arrollador, ¿no? Y yo hago el segundo Broadway, porque el primer Broadway fue en el año 83, 1983. Y yo subí en el 86, o sea, 3 años después. Subí en pleno éxito, o sea que era fabuloso estar ahí. Después hay muchas anécdotas. Te puedo contar algunas, si querés. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, una anécdota muy divertida, por ejemplo, Virulazo, todos saben quién es Virulazo. Sí, por supuesto, y usamos, tango argentino había hecho unos vestuarios espectaculares. Y muchos teníamos que usar el zapato del charol. Ustedes saben que el charol se pega si no le ponen vaselina en los costados, ¿no? Bueno, pero Virulazo sale en una función y entonces le hacía un paso, ¿no? Que se paraba así, entonces el tipo agarraba y la levantaba así. Ella ponía el pie acá y hacía así y la bajaba, ¿no? Y él cruza los pies así y no le había puesto vaselina. Cuando cruza los pies así no se podía despegar. Entonces queda así y hace y cae sentado. Cae sentado y sigue la luz. Dice, ¿cómo se llama? Elvira, sí. Lo quiere levantar, no lo puede levantar. Entonces apagón, entran 3 tipos. Vuelve la luz, 3 tipos no lo pueden levantar. La música seguía. Entonces después va a poner apagado, lo levantan y sigue bailando. Esa debe tener miles. Sí, pero de esa vamos a hacer. De estas anécdotas vamos a hacer una segunda parte. Bueno, nos despedimos con el maestro Carlos Borges. La verdad, ¿qué puedo decir yo que no haya dicho él? Una maravilla, lleno de anécdotas, historia, tango puro, creación. Un hombre que no para, que siempre sigue pensando en cómo hacer las cosas. Bueno, un hombre de tango. Gracias, Carlos, por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Muchos saludos a la familia tanguera. Gracias, tango, por todo lo que me dieron, ¿no? Y gracias por lo que vos le vas al tango también. Hasta la próxima.